en el derecho internacional tenemos distintos sistemas de protección. Uno, el sistema universal, el sistema de las Naciones Unidas, y pues en Colombia está en delegación de ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Oficina de la Comisionada para los Derechos Humanos. Y este sistema interamericano tiene dos organismos encargados de algún modo de supervisar, de promover y de cierto modo también de juzgar si los estados cumplen con esos compromisos que han firmado. Uno de estos organismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el otro es la Corte, que es un escenario más jurisdiccional. Y antes de mirar las funciones de estos organismos, es importante tener en cuenta que en la Constitución colombiana del 91, el Estado colombiano adoptó lo que los juristas llaman el bloque de convencionalidad o bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados internacionales que Colombia ha firmado en materia de derechos humanos forman parte de la propia Constitución, tienen rango constitucional. Este es un sistema que juzga el comportamiento de los estados, no como la Corte Penal Internacional que mira individuos responsables frente a graves crímenes. Aquí se mira si el Estado cumple los compromisos que ha suscrito en el marco de la Convención y las demás convenciones del sistema interamericano. Entonces, para promover estos derechos, la Comisión Interamericana tiene varios instrumentos. Hace informes anuales sobre el comportamiento y el cumplimiento por parte de los estados respecto a los derechos que están allí involucrados. Hace visitas in loco, como la que estamos viendo ahora, que no es una visita estrictamente in loco, como con todas las formalidades, es una visita de trabajo, pero es una visita conducente a hacer una observación, en primer lugar, de lo que está ocurriendo, una observación directa. Pues han visto que en Colombia hay una tremenda polarización de relatos sobre lo que ocurre con la movilización y el paro. La CIDH viene a formarse un juicio propio a partir de escuchar las víctimas, de escuchar obviamente al Estado, y sobre esta base muchas veces produce reportes, y sus reportes no solo califican lo que está ocurriendo, sino que también hacen recomendaciones al Estado para que cumpla con los estándares interamericanos. Ya la CIDH, en este caso de Colombia, ha dicho que se ha usado desproporcionadamente la fuerza del Estado frente a los manifestantes, y seguramente su informe va a documentar ese tipo de situación. Nosotros solicitamos desde las organizaciones de derechos humanos esta visita. Y lo que vimos es que el Estado no tenía muchas ganas de aceptar esa visita. Los Estados muchas veces argumentan o invocan inadecuadamente la soberanía nacional para no, digamos, autorizar estas visitas. Estas visitas no se pueden hacer motu propios, sino que dependen de invitaciones de los Estados, tanto las de los relatores como las de la propia comisión en pleno. Y pues obviamente pasa por una invitación del Estado. Si el Estado no invita, la CIDH no puede imponer esta visita. Afortunadamente, al final del día, el gobierno de Colombia escuchó las voces de mucha gente en la sociedad colombiana pidiendo que estuvieran aquí, y sobre todo el hecho de que la comunidad internacional a nivel, digamos, en una forma generalizada, ha condenado la extralimitación que ha tenido las fuerzas, por ejemplo, de policía, o la tendencia a militarizar la situación, u otros derechos que han invocado otros grupos sociales en Colombia. Entonces, ver una crisis, cuando hay una situación crítica de derechos, se hacen estas visitas, se buscan estas visitas, a veces las propone la propia CIDH, como en esta ocasión, y el Estado las acepta, así sea un poco a regañadientes. También siempre las solicita la sociedad civil, y ocurren con relativa frecuencia. Ellos han visitado Nicaragua, han visitado Colombia, han visitado distintos países donde hay situaciones críticas y de riesgo para los derechos humanos, donde hay unas violaciones de derechos humanos, donde hay demasiadas denuncias o donde hay riesgo. Allí es donde se busca que haya una visita, que haga un informe de la visita, que haga un informe donde se determine qué está ocurriendo en Colombia a juicio de la comisión. Esto ayudaría mucho porque muchos sectores de la comunidad internacional y de la propia sociedad colombiana tienen una gran confusión cuando se enfrentan a relatos. El gobierno dice que no, que lo que hay aquí es terroristas, y que lo que hay aquí es narcotráfico, y que lo que hay aquí es delincuencia, y uno que otro manifestante pacífico. Más o menos es el relato que se plantea. Entonces, a nombre de eso, se establece que se han causado muchos daños, como si la recesión económica la hubiera producido el paro y no la pandemia y las políticas económicas. Entonces se construye una narrativa de ese orden.
Obviamente, desde derechos humanos se ha construido otra narrativa, que hay una primavera democrática, que hay una movilización pacífica, que hay una gente apostándole a ganar en el terreno de la protesta social, la posibilidad de revertir medidas de injusticia social. En ese sentido, la protesta social, hay autores constitucionalistas que consideran que la protesta social es uno de los derechos más fundamentales de todos los que puedes tener en una democracia, porque es gracias a esa posibilidad que puedes confrontar situaciones y políticas que son lesivas de los intereses de un pueblo, de un colectivo social en determinado momento. Entonces, esperamos que produzca un informe, esperamos que produzca un conjunto de recomendaciones para que el Estado colombiano cambie la manera como está enfrentando la protesta en Colombia. Esperamos que la CIDH haga ese tipo de recomendaciones, que señale los problemas en los cuales el Estado no ha cumplido las convenciones internacionales y que eventualmente en casos graves pueda escalar situaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya indirectamente esperamos que un informe como este ayude a orientar mucho más a la opinión pública, sobre todo a nivel internacional. Los informes de la CIDH los van a leer con detalle también en el Congreso estadounidense, por citar un caso, o en las Naciones Unidas. Allí hay un diálogo y una cooperación, y entonces esta observación internacional nos ayuda a que haya una mejor comprensión de la situación y a que haya recomendaciones y acciones de reclamo frente al Estado colombiano mucho más contundentes en función de proteger este derecho a la protesta como un atributo de la democracia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.